Así que debemos esta mañana disponernos para que su palabra pueda obrar aquella obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar una vez más y vamos a pedirle al Señor su asistencia. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a tu palabra y pedimos tu asistencia, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda obrar, Señor, libremente a través de mi vida y que tu voz, Señor, tus palabras, que son las que tienen el poder, puedan tocar la vida de cada uno de mis hermanos para tu gloria, Señor, para llevar a cabo tu propósito en este tiempo en el cual vivimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos siguiendo Primera de Corintios. Hoy nos toca el capítulo 10. Les voy a rogar que vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 10. Esta mañana, hermanos, vamos a leer hasta el verso 13. Vamos a dividir en dos partes este capítulo. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hacer la segunda mitad del capítulo. Así que hoy vamos a leer hasta el versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta aquí la lectura, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, desde el comienzo hasta el final, contiene el pensamiento de Dios. Si nosotros queremos entender la manera en que Dios piensa, obviamente debemos leer su palabra, porque es su palabra la que nos revela cuáles son sus pensamientos, cuál es el consejo de Dios, cuál es la filosofía de Dios. Está contenida en su palabra. Y su palabra misma dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Son distintos, son diferentes. Hay una filosofía humana y una sabiduría humana y un consejo humano que prácticamente siempre está en contra de la palabra de Dios. Entonces el consejo de Dios va en una dirección y el consejo humano va en otra dirección. Esto es porque el hombre caído, el hombre que fue creado a la imagen de Dios, cayó, y en esa caída, en ese pecado, entró en podemos decir, en una situación de enemistad con Dios. Y aún sus pensamientos, dice también la palabra del Señor, son pensamientos de enemistades contra Dios. Hermanos amados, hay algo que hoy
nosotros podemos escuchar mucho que es el humanismo. Y el humanismo es el consejo del hombre hacia el hombre que excluye a Dios. Y el humanismo hoy dice al hombre: mírate adentro, observa tu potencial, porque vos podés, confía en ti para poder vivir una vida plena. Confía en tus medios, en tu capacidad. Eso es lo que dice el humanismo. Pone al centro de esta situación en la cual nosotros vivimos al hombre. Pero la palabra de Dios nos dice a lo largo de toda la Escritura exactamente lo contrario. La palabra de Dios dice al hombre que el hombre no debe confiar en sí mismo, que el hombre no debe confiar en su propia prudencia, que el hombre no debe mirarse a sí mismo y que en él no está la solución para poder vivir una vida plena y abundante. Hermanos amados, creo personalmente que este tipo de filosofía humanista debe ser erradicada de nuestra mente y de nuestras iglesias, porque muchas veces quiere infiltrarse. El capítulo 10 de la primera carta a los Corintios tiene como objetivo también mostrar cuál es la condición del hombre sin Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre separado del Señor? Decía el hermano Paul Washer que si una persona es fea, tiene un aspecto feo, y esa persona se mira todos los días al espejo, esa persona nunca se va a olvidar de que es una persona fea. ¿Verdad que sí? Pero si esa persona no se mira al espejo, puede ser que se olvide de su aspecto. Hermanos, el espejo para nosotros creyentes es su palabra. Y cada vez que nos acercamos a su palabra y leemos su palabra, esa palabra nos muestra cuál es nuestra condición, que es muy fea, separados de Cristo. Sin Cristo el hombre está en una condición terrible, no tiene esperanza. Y por ende la Biblia exhorta al hombre a no confiar en sí mismo y a estar atento de sí mismo. Hermanos amados, el cristiano desde su comienzo debería entender cabalmente cuál es su condición. Si nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios, como oraban los hermanos en la reunión, si nosotros queremos tener vidas que glorifiquen a Dios, el cristiano debe saber desde el comienzo de su vida cristiana que el peor enemigo y el mayor obstáculo para lograr esto somos nosotros mismos. Es nuestra naturaleza caída. Aunque nos hayamos convertido, esto no significa que hoy nuestra naturaleza caída ya no está en nosotros. Esa es nuestra experiencia, ¿verdad? Así que hermanos, sí, tenemos un enemigo, tenemos el mundo, pero principalmente tenemos en nosotros que convivir y luchar todos los días contra aquella carne que quiere levantarse y que está muchas veces viva y quiere prevalecer sobre nosotros. Y el único camino para nuestra naturaleza caída, para nuestro viejo hombre, para nuestra vida natural, es la cruz, es la muerte. Es el negarnos a nosotros mismos para que la vida nueva que hemos recibido en Cristo pueda tomar el control en nuestras vidas. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, a partir del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10, el primer verso del capítulo 11, él está hablando de una sección que tiene que ver con la libertad del creyente y cómo el creyente debe utilizar esa libertad. Y él al final del capítulo 9, hablando de su propio ejemplo, él dice que para no ser descalificado de esta carrera cristiana, él corría de tal manera que luchaba no como golpeando al aire, sino tratando duramente su cuerpo, sometiéndolo a servidumbre, para que no sea que él, que había sido un ejemplo, un maestro para otros, venga a ser eliminado por culpa de su cuerpo. Porque nuestro cuerpo, hermanos, no se quiere someter a la voluntad del Señor. Nuestro cuerpo va en otra dirección, nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Y en el capítulo 10, el apóstol Pablo va a hablarnos, va a traer a colación el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento,
para que podamos ver que ellos, aunque estaban corriendo una carrera, lastimosamente, no fueron, la mayoría de ellos, agradables a los ojos de Dios y quedaron postrados en el desierto. Pero eso que se escribió, como vamos a ver, nos sirve a nosotros, tanto a los corintios en aquella época como a nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Pablo dice al verso 1 que él no quería que estos hermanos corintios ignorasen que nuestros padres, cuando dice de nuestros padres, se está refiriendo al pueblo de Israel. Él era un israelita de la tribu de Benjamín, el apóstol Pablo. Y dice que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Ninguno que salió de Egipto en el Antiguo Testamento quedó excluido de estar bajo esa nube. Esa nube, hermanos, era un medio de gracia que Dios había provisto para su pueblo, para que los pudiese guiar hacia la tierra prometida, pero también para que los pudiese proteger del sol terrible y también de los enemigos que salieron de Egipto a perseguirlos. Entonces esa nube actuaba tanto para guiarlos de día y la columna de fuego de noche, pero también actuaba para protegerlos. Y Pablo dice todos nuestros padres, cuando salieron de Egipto, estuvieron sea bajo la nube, que también todos pasaron el mar. ¿Se recuerdan? Salieron de Egipto, el pueblo empezó a desesperarse. Dios le dice: ¿por qué me miras a mí? Tenés ahí el bastón, la vara, extendela. Y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco el mar Rojo. Impresionante. Y Pablo está recordando eso a los corintios y les dice: todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en el verso 2 dice: pero no solamente esto, sino que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta palabra en Moisés fueron bautizados nos podría como ayudar a nosotros a entender el hecho de que Moisés para el pueblo de Israel era como un tipo de Cristo que es para la iglesia. Nosotros, cuando creemos en el Señor por la sangre del Cordero de Dios y hemos salido de Egipto, también debemos ser bautizados en Cristo. Muchos de ustedes ya pasaron por las aguas del bautismo y fuimos bautizados en el Señor a una nueva vida por un mismo espíritu para ser parte de un mismo cuerpo. Entonces Pablo está trayendo ese ejemplo del pueblo de Israel para traerlo ¿a quién? A los corintios, y nosotros lo traemos también a nuestra realidad. Todos ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Pero no solo eso, hermanos. En el verso 3 dice que todos, y miren, hermanos, qué característico que Pablo está diciendo todos, no está excluyendo a ninguno. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel comió durante 40 años seguidos el maná del cielo. Ellos tenían que salir a recoger ese maná antes de que saliera el sol para que no se derritiera. Y ese maná era el sustento para ese pueblo por 40 años. Así también el maná para la iglesia es su palabra, que no solamente tiene el objetivo de revelarnos su voluntad y mostrarnos su gloria, sino, yo digo, principalmente la palabra de Dios, que es el maná del cielo, tiene como objetivo alimentarnos, darnos fuerza, permitir que la vida de Cristo se pueda formar en nosotros al comer ese maná, que es figura de la palabra encarnada que es Cristo. Qué importante, hermanos, que podamos asimilar y alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón con la palabra de Dios. El autor a los Hebreos le decía a ellos que ellos debían ser ya maestros, debiendo ser ya maestros, pero sin embargo, lastimosamente, como se habían hecho tardos para oír, necesitaban de vuelta que se les enseñase las cosas fundamentales acerca de la fe. Y el autor a los Hebreos dice: y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces el autor está comparando a la palabra de Dios como la leche y también como, podríamos decir, alimento sólido, la carne para los más grandes.
O sea, hermanos, principalmente debemos ver que la palabra de Dios tiene como objetivo nutrirnos, constituirnos, alimentarnos, fortalecernos. Esta mañana, ¿cuántos de nosotros tenemos hambre de la palabra? Mi deseo es que esta palabra pueda realmente alimentarnos, como así fue para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero no solamente bebieron ese alimento que era el maná del cielo. Dice el verso 4, y todos una vez más bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice Pablo. ¡Qué tremendo! No solamente estuvieron bajo la nube, pasaron el mar, fueron bautizados en Moisés, comieron el maná, sino que también bebieron de una roca espiritual que era como el manantial de vida para ellos, de la cual salió agua, porque cuando llegaron a un momento y tenían sed, empezaron a murmurar, y Dios le dijo a Moisés, en primer lugar, ahí en Éxodo al capítulo 17, le dijo, ahí está la roca, golpéala, y de esa roca salió agua que sirvió para calmar la sed del pueblo. Pero más adelante, en otra oportunidad y en otra jornada, más adelante, ya nos dice la palabra en Números al capítulo 20, que de vuelta el pueblo murmuró por la sed. Y de vuelta Dios le dijo a Moisés, pero no le dijo que golpeara la roca. Le dijo, ahora habla a la roca. Y Moisés, en vez de hablar a esa misma roca que lo seguía y que Pablo dice que era Cristo, golpeó a la roca, perdió la paciencia, y ese fue el motivo por que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Son dos episodios distintos, no es el mismo episodio. Hermanos, esa roca, dice Pablo, era Cristo. Evidentemente Cristo estaba presente, guiando a su pueblo, siguiendo a su pueblo, nutriendo a su pueblo, y Él es la roca sobre la cual hoy está fundamentada la iglesia. Él es la roca principal, Él es la piedra del ángulo. Y Él es el agua viva. Todos aquellos que quieren venir a Él y creen en Él, así como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ese es Jesús, ese es el Cristo para nosotros y también lo fue para ellos. Y Pablo está recordando esto. Esa roca tenía que ser golpeada solamente una vez, no dos veces. Esa roca, dice Pablo, era Cristo. Cristo fue golpeado y herido mortalmente una sola vez. Y ese único y perfecto sacrificio es suficiente para nuestra salvación. Y hoy nosotros podemos, con simplemente creyendo en Él, invocando su nombre, nutrirnos de Él, alimentar nuestro corazón y tomar del agua viva que es Cristo resucitado, ascendido y glorificado. No es necesario, como otros dicen y enseñan, que Cristo vez tras vez sea herido, sea muerto. No, es una sola vez y para siempre. Y nosotros hacemos memoria de aquel único y suficiente sacrificio que nos hizo a nosotros, por medio de la fe en Él, perfectos para siempre. Pero miren, hermanos, al verso 5 lo que sucede una vez que Pablo habló de todos nuestros padres, dice él, hablando del pueblo de Israel. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Podríamos decir de otra manera, de la mayoría de aquellos que habían salido, Dios no se agradó. Y por causa de que Dios no se agradó, en vez de haber entrado a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto. Aunque todos salieron, todos experimentaron la salida de Egipto, todos experimentaron el maná, la roca, la nube, el ser bautizados, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. En el libro de Números, y ese nombre recibe ese nombre justamente porque hay dos censos. En el primer capítulo se hace el censo del pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, y los hombres de 20 años para arriba que podían ir a la guerra fueron contados. Si no me equivoco, fueron 600,000, más de 600,000 hombres de 20 años para arriba que podían batallar. De todos esos hombres,
De todos aquellos hombres que fueron contados de 20 años para arriba, solamente, como sabe la iglesia, entraron 2. Solamente 2 creyeron hasta el fin. Solamente 2 le creyeron a Dios. Solamente 2 no le creyeron a Satanás. Solamente 2 permanecieron fieles y firmes hasta el fin y pudieron ver no solamente la tierra, sino entrar en esa tierra, vivir en esa tierra y disfrutar de esa tierra. Todos los demás, incluyendo a Moisés, quedaron postrados en el desierto. Esos 2 hombres fueron Josué y Caleb. Terrible, hermano, ¿verdad? Ahora, si Pablo está trayendo a colación a los corintios este aspecto tan triste, tan severo, tan serio, y se los está diciendo a los corintios en el Nuevo Testamento, no es una casualidad. Se los está diciendo a ellos porque tanto ellos como nosotros, amados hermanos, podemos vivir la misma experiencia que vivieron ellos. Somos salvos, hemos sido regenerados, hemos experimentado al Señor, estamos en camino a la tierra prometida. Pero ¿será que estamos agradando a Dios en nuestras vidas? ¿Será que estamos corriendo bien la carrera que tenemos por delante? ¿Será que Dios, cuando mira nuestro andar, nuestro comportamiento, Él se agrada de nosotros? Porque esto no se escribió, ¿acaso? Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hermanos amados, cuando leemos el Antiguo Testamento, no debemos cometer el error de leer solamente para acumular información en nuestra cabeza, sino que al leer eso, y muchas veces tenemos la sensación de que al leer esas historias tenemos una sensación, no sé si les pasa a ustedes, de tristeza, hasta casi de rabia, de decepción. ¿Cómo es posible que este pueblo haya sido tan terco? ¿Cómo es posible que este pueblo, Dios, te haya tentado de esta manera? Y el Señor ahí nos dice, eso, Tomás, se dejó escrito para vos. Porque tanto ellos como vos tienen el mismo potencial de desagradarme si no viven en obediencia, si no viven siguiendo mi voluntad, si no se sujetan a mi palabra, si no siguen confiando hasta el fin, si se dejan arrastrar por el mundo y las cosas de este mundo. Yo lo dejé escrito para que lo veas y aprendas, porque es para vos. Así que, hermano, no debemos alejarnos y juzgar a este pueblo pensando que nosotros no, a nosotros no, a mí eso no. Justamente para evitar eso, el apóstol escribe eso en el verso 6. Y hermanos, acaba de hablar de 5 cosas. Hay más cosas, pero solamente de 5 cosas. Y hoy vamos a examinar estas 5 cosas, que fueron los motivos principales por el cual Dios juzgó a su pueblo y no pudieron entrar a la tierra prometida. La primera es para que no, verso 6 a la mitad, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Números capítulo 11 dice que ellos saliendo de Egipto, la gente extranjera que se había mezclado con ellos, dice la palabra que tuvieron no un deseo, sino un vivo deseo de comer carne de pescado, puerros, verduras, cebollas. ¿Cuánto deseamos comer de vuelta ese alimento que estaba en Egipto? Porque acá ya no tenemos alimento y lo único que vemos es este maná. Y el pueblo empezó a codiciar cosas malas, dice Pablo. Hermanos amados, la carne, la cebolla, los alimentos en sí mismos no son malos, al contrario. Lo que hacía que el adjetivo de maldad se tuviese que poner en esta actitud era que ellos se habían olvidado completamente de los beneficios que habían recibido de parte de Dios en un momento de dificultad.
Y ahora deseaban volver a Egipto y comer la carne que comían de balde, menospreciando, menoscabando y olvidando todo lo que ellos sufrieron. Yo no creo por 400 años, pero sí por seguramente al menos 200 años. Porque al comienzo de la experiencia del pueblo de Israel en Egipto, todavía estaba el faraón que conocía al pueblo, pero después surgió otro faraón que ya no conocía a José, ya no conocía lo que José había hecho en ese país, y entonces empezó a maltratar a los judíos, a esclavizar a los judíos, a afligir a los judíos. Y Dios manda a un hombre que es Moisés, porque escucha el ruego de su pueblo que estaba afligido, y con clamor pidió desesperadamente a Dios: ayuda, socorro. Y dice que Dios le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, y he descendido, y te voy a enviar para que los libres. Y una vez que ellos vieron todos esos milagros, al salir de la tierra de Egipto y al sentir un poco de hambre, ¿qué desearon? Lo que comíamos allá en Egipto, olvidándose. Hermanos, la codicia, el deseo, enceguece nuestra mente, nos quita la posibilidad de ser cuerdos. Muchas veces vivimos situaciones de aprietos en nuestra vida y tenemos la misma actitud que tuvieron estos judíos. Olvidamos el gran milagro de la salvación que Dios hizo por nosotros. Olvidamos las bendiciones de Dios que se han derramado en nuestras vidas. Olvidamos sus beneficios, y lo único que deseamos es aquello que comíamos cuando estábamos en el mundo. Estoy cansado de orar, de leer, de congregarme. Estoy en dificultad. Y empieza a surgir la codicia, que es un pecado grave. Y empieza a surgir en nosotros, hermanos, ese sentimiento de no estar contentos con lo que tenemos. La palabra de Dios nos muestra que si tenemos sustento y abrigo, estemos ya satisfechos, contentos, agradecidos. Vuestras costumbres, dice el autor a los Hebreos, al capítulo 13, sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis hoy. A veces nosotros, hermanos, parecemos aquellos que mientras están comiendo un plato de arroz Jesús, llega un choricito y ellos ya quieren ese choricito y no disfrutan del plato del arroz Jesús. Y cuando están comiendo el choricito, ven que hay fruta y ya están pensando en la fruta y no disfrutan del choricito. Y llega la fruta y ven un dulce, y estamos así constantemente y nunca podemos disfrutar de lo que tenemos porque estamos deseando lo que no tenemos. Eso es pecado. Ser codiciosos es pecado. La Biblia dice, el apóstol Juan lo dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Porque este mundo pasa y sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Uy, qué lindo, yo deseo eso. Y nunca logro disfrutar ni estar contento con lo que tengo hoy. Uno de los mayores beneficios que el Señor nos concede a la mayoría de nosotros es la salud, por ejemplo. Es la comida, hermano. Todos los días comemos. A mí me impresiona la bondad de Dios. ¿Cuántas personas viven en este planeta y cuántas personas reciben el sustento diario? Es increíble. Solo es por la bondad de Dios. Atención, esta es una advertencia para la iglesia, para nosotros. Pablo, cuando dice que estas cosas se escribieron para nosotros, él no se excluye de aquellos que también pueden caer en ese pecado. Iglesia del Señor, atención con la codicia. Atención, esta es una amonestación. La segunda cosa que Pablo dice: ni seáis, verso 7, idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este episodio, hermano, sucede cuando después de que Moisés estuvo ahí en ese monte viendo la gloria de Dios, y todo el pueblo a la base del monte viendo los truenos, la bocina, las luces,
y el monte que temblaba, tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, háblanos vos, habla vos con Dios de parte nuestra. Y Moisés aceptó, Dios aceptó, y ellos se comprometieron a obedecer la palabra de Dios. Y Moisés volvió a subir y estuvo allá 40 días y 40 noches. Y el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, ¿qué pasó de Moisés? No sabemos nada. ¿Qué te parece si nos hacemos un becerro de oro para adorarlo? Y tal era la confusión de Aarón, no de cualquiera. No nos confiemos. ¿Qué accedió? Y el pueblo dice que se hizo un becerro de oro, le ofrecieron holocaustos, se sentaron a comer, a beber, y dice, se levantaron a jugar. Claro que ese es otro eufemismo. No se levantaron a jugar tu cae escondido. No. Ese tipo de eventos donde había comida, donde habían ídolos y donde había bebida, estaba caracterizado por orgías. Se levantaron a tener orgías. Imagínense, hermanos. Eso es lo que sucedió en esa ocasión. Y Pablo le dice a los corintios que eran santificados, nacidos de nuevo. Le dice, se escribió eso para nosotros, para que ustedes no sean ¿qué? Idólatras. El pecado de idolatría es algo que ofende severamente a Dios. Es una blasfemia. Y eso puede suceder a los creyentes. El apóstol Juan, en su primera carta, al último capítulo y al último versículo, el capítulo 5, el verso no recuerdo cuál es, dice, ¿cómo termina Juan esa primera carta? Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Claro que un ídolo es una estatua, es una imagen a la cual nosotros rendimos culto o le oramos o pedimos que interceda por nosotros. Pero ¿no será que también hay otros ídolos? ¿Dónde está nuestro corazón? Todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios y toda persona que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón es un ídolo. Y hay que confesar, arrepentirse y abandonar, porque eso es grave. En familias puede ser que un hijo sea el ídolo de esa casa y la alegría y el bienestar de esa casa depende de ese hijo. Eso no debe ser así. A veces puede ser un trabajo mi ídolo. Hasta puede ser un ministerio para el Señor nuestro ídolo. Y Pablo dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Hermanos, cuidado con la idolatría. Cuidado con aquello que toma el primer lugar en nuestro corazón. Porque Dios es un Dios celoso, que nos ama profundamente y que pagó un precio tan grande para que nosotros le pertenezcamos a Él completamente. Ustedes saben que yo estoy casado. Si yo veo a mi esposa que anda coqueteando con otro, ¿voy a estar feliz? Para nada. Porque amo a mi esposa. Y ella y yo tenemos un pacto matrimonial delante de Dios. Y así también nosotros, hermanos. No seamos idólatras. Ojo con la idolatría. Esta es una advertencia para aquellos que piensan estar firmes. Miren que no caigan. No nos confiemos en nosotros mismos. No pensemos que eso no me puede suceder a mí. Porque la palabra nos advierte. Y nosotros estamos viendo cada vez más hermanos que están cayendo en el pecado de la idolatría pura, sin darse cuenta. Ayúdanos, Señor. Tercer cosa, verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Terrible. Este episodio de la fornicación del pueblo de Israel sucedió casi al final de ese tiempo que ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Dice que habían algunas mujeres moabitas
que estaban cerca del campamento de los judíos. Y algunos hombres empezaron a tener relaciones sexuales con estas mujeres, y estas mujeres los arrastraban a los cultos paganos, a Baal Peor. Y el pueblo dice que se inclinó a ese ídolo y comió y bebió también en una fiesta pagana por culpa de la fornicación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que siempre la idolatría, siempre las fiestas paganas están asociadas al comer, al beber y a la fornicación? Y nosotros debemos huir, por favor, de esas cosas. Queremos un avivamiento, pero debemos huir, debemos hacer nuestra parte para que Dios realmente tenga lugar en su casa. El pecado de la fornicación, hermanos, es gravísimo. Cualquier otro pecado, dice esta misma carta, y Pablo lo dice, está fuera del cuerpo, pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Voy a usar mi cuerpo para unirlo a una ramera y ser una sola carne con ella. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Ese pecado de lujuria que te está venciendo, mi querido hermano o hermana, porque muchas veces cuando hablamos de fornicación lo clasificamos y lo decimos solamente a los hombres, pero hay mucho pecado de pornografía y de lujuria entre las hermanas. Yo no digo de esta iglesia, aunque sí, cada uno sabe. Si estás luchando con eso, hermana, hay solución para que dejes de fornicar, dejes de ver cosas que no debes ver, dejes de adulterar en tu corazón. Pero es un pecado que ha invadido la iglesia del Señor. Es terrible los malos ejemplos que tenemos hoy de fornicación. La fornicación es terrible. Hermanos, el Señor quiere una iglesia pura, santa. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es abominable al Señor y debemos corregir, debemos estar atentos, debemos guardarnos, debemos cuidarnos. Y si hemos caído en ese pecado, debemos pedir ayuda a Dios y a los hermanos para limpiarnos y vivir una vida que agrada a Dios, porque de otra manera seremos también nosotros juzgados por Dios. Y si no queremos caer postrados mientras estamos camino a la tierra prometida, entonces debemos actuar y debemos tomar medidas con el pecado de la fornicación. Hermanos, yo fui esclavo de la pornografía. Yo sé lo que significa eso y me dañó mucho. Y tuve que pagar, lastimosamente, los platos rotos de esos tiempos donde era esclavo de eso. Hasta que el Señor, por su gracia, me llevó a abrir mi corazón con un hermano. Y ese hermano me escuchó, me ayudó y juntos nos limpiamos. Y juntos luchamos para estar limpios. Así que Tomás, si pensás estar en pie, mira que no caigas. No caigas, está atento, cuida tu testimonio. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo era un siervo del Señor, lleno del Espíritu Santo, tenía responsabilidades. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, ten cuidado de ti mismo. También de la doctrina, pero principalmente de ti mismo. ¿Qué le dijo Pablo a los ancianos en Éfeso? Mirad por vosotros mismos y también por el rebaño. Debemos mirar, estar atentos y tomar medidas. Y si estás en pie hoy, atención, es una advertencia, no te confíes. Y si has caído, atención, hoy Dios te quiere limpiar, hoy Dios te quiere sanar, hoy Dios te quiere liberar, hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida para que vivas una vida santa delante de Él hasta que Él venga. La cuarta cosa que vemos en el verso 9, dice así: ni forniquemos, perdón, eso lo leímos ya. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hubo una rebelión de Coré y su séquito, murieron, y al día siguiente el pueblo de Israel
Al día siguiente, cuando se acercaron Moisés y Aarón, le dijeron a Moisés y Aarón: ustedes hicieron morir al pueblo. Y murmuraron, se quejaron contra Moisés y Aarón. Y Dios, hermanos, el mismo Dios empezó a mandar serpientes venenosas, porque esa murmuración y queja contra Moisés y Aarón, Dios la tomó a título personal. No están murmurando contra ustedes, sino contra mí. Hermanos, el pecado de murmuración es terrible. Nuestra lengua. Hermanos, yo no estoy predicando a la iglesia, yo me estoy predicando a mí. Y si la iglesia quiere recibir esta exhortación, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas murmuraciones? ¿Cuántos lamentos? Nos lamentamos de los hermanos, del Señor, de las circunstancias, de las situaciones. ¿Cuánta murmuración en el pueblo de Dios? En esta ocasión creo que murieron como 14,000. Creo que en esta o en la otra. O sea que morían muchísimos. Terrible. El juicio del Señor. Hermanos, aunque hayamos salido de Egipto por la fe en el Cordero de Dios, ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Y aunque estamos camino a la Nueva Jerusalén, esto no significa que nosotros estemos exentos de recibir la disciplina de parte del Señor. En el capítulo 11 de esta misma carta, el Señor dice que por causa de que algunos estaban acercándose a la cena del Señor indignamente, sin discernir, sin darle el valor necesario al pan y al vino, muchos entre ellos no solamente se debilitaban y se enfermaban, sino que morían. Quiere decir que aún en el nuevo pacto, aún en la iglesia, el Señor puede traer juicio a su casa si nosotros no tomamos medidas con nuestro andar. Hermanos, no es cualquier cosa ser cristianos. No es cualquier cosa servir a este Dios tan santo y digno. Y esta es una amonestación. Dice entonces en el verso 9 que ellos tentaron al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces cometemos el mismo error y no pasa nada? Y caemos y no pasa nada, al parecer. Y caemos de vuelta y no pasa nada. E insistimos con ese error y no pasa nada. Y estamos provocando al Señor, tentando al Señor. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Venid, Jesús, subite al pináculo de este templo y tirate. Total, en la palabra dice que los ángeles te van a guardar, no van a permitir que tu pie tropiece. ¿Y qué le respondió el Señor? También está escrito: no tentarás a Jehová. No hay que poner a prueba al Señor. No hay que poner a prueba la paciencia del Señor, porque a veces superamos la línea y no nos damos cuenta y estamos ya bajo la mano del juicio del Señor. Hermano, no provoquemos al Señor. Parece que a veces somos como esos hijos que desobedecen y desobedecen y desobedecen y desobedecen. Parece que están probando la paciencia de los padres. A veces somos así nosotros y tentamos al Señor. Pero el Señor es grande en misericordia, lento para la ira, pero a veces su paciencia, no digo que se agota, sino que dice: bueno, ahora va a haber corrección, va a haber disciplina. La palabra del Señor dice en Jacobo que si hay alguno que hace volver a un hermano que se extravió de la verdad y lo hace volver del error de su camino, ¿qué dice la palabra? Sepa este hermano que va a cubrir una multitud de pecados y salvará de muerte un alma. Quiere decir que si alguien no lo iba a rescatar a ese hermano que se desvió, se extravió, estaba yendo directo ¿a dónde? A la muerte, como castigo por su pecado. Hermanos, no nos confundamos, no estamos hablando de infierno.
Estamos hablando de castigo para los hijos. Aunque seamos salvos y nada y nadie nos podrá separar de Dios, no estamos exentos de la disciplina de Dios si lo provocamos. El verso 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Sí, acá tuve una confusión. Ya comenté lo que sucedió con la murmuración del pueblo. Entonces, hermanos, estas son las 5 cosas. Codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor y murmuraron algunos de ellos y perecieron y quedaron postrados en el desierto. El verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una vez más, hermanos, Pablo nos recuerda una vez más que estas cosas fueron escritas para nosotros. Lo vuelve a repetir. Miren el verso 12 lo que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Iglesia del Señor, aquí este pequeño grupo de hermanos de la Iglesia de Cristo en esta ciudad, atención, cuidado, pongamos atención, cuidémonos, miremos, examinémonos, no descuidemos. El autor a los Hebreos decía en el capítulo 2, después de haber hablado en el capítulo 1 de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y del evangelio de Cristo, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No te relajes. No descuides tu vida de oración. No descuides el congregarte. No descuides el leer la palabra. No descuides el santificarte. Mira que no caigas. Y si caíste esta mañana, te puedes levantar y poner atención. Hay un pasaje, hermanos, del apóstol Juan en la primera carta de Juan, al capítulo 5, al verso 18. Lo voy a leer. No quiero equivocarme. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Reina y Valera tradujeron de esta manera que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, lo pusieron en mayúscula, ese aquel, refiriéndose a Cristo. O sea, lo que está diciendo este versículo es: sabemos que los que nacieron de nuevo, los creyentes, no practican el pecado. Y según esta traducción es: pues aquel que fue engendrado por Dios con mayúscula, o sea, Cristo, porque de él se dice que fue engendrado por Dios, Cristo le guarda y el maligno no le toca. Pero la Biblia textual, que es un poco más cercana al original, no se refiere a Cristo y no usa la mayúscula ahí. Y se traduce de esta manera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el que ha sido engendrado por Dios, o sea, el creyente, se guarda y el maligno no lo toca. Y dice la Biblia textual: no lo agarra, se guarda. O sea, aquí el apóstol en realidad estaba queriendo decir que todos los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, y si hemos sido engendrados por Dios, nos debemos guardar nosotros. Debemos cuidar de nosotros. Debemos poner atención nosotros mismos para que el maligno no nos agarre. Esa es la responsabilidad del creyente. Claro que tenemos la gracia de Dios. Claro que es Dios el que vino a salvarnos y nos dio de su Espíritu gratuitamente. Pero Él ahora pide que nosotros seamos responsables en cuidarnos, en guardarnos a nosotros mismos. Porque de otra manera, aunque seamos creyentes, aunque tengamos el Espíritu Santo, si no nos cuidamos, vamos a caer en las garras de Satanás. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se acuerdan David? Un hombre según el corazón de Dios.
Claro que yo creo que David era un nacido de nuevo, según el corazón de Dios. ¿Qué pasó con David en la época de las guerras? Paseándose por su palacio, vio a una mujer. Y ustedes piensan que el Espíritu de Dios no le dijo: David, no mires. ¿Creen que no? Seguramente el Espíritu de Dios le habló. ¿Y David qué hizo? Ignoró y miró otra vez. Y no solamente miró. Y el Espíritu del Señor le dijo: no mires, no vayas, no hagas. Pero David insistió, la llamó, se acostó con ella, cometió adulterio y después cometió homicidio para quedarse con ella. Y en todo ese tiempo, ¿qué creen? Que el Espíritu Santo no estuvo ahí tratando de convencerlo, pero David no se cuidó a sí mismo. No miró. Y aunque era de Dios, cayó en un pecado gravísimo y tuvo que pagar las consecuencias durante toda la vida. Hermano y hermana, si pensás estar firme, mira que no caigas, pone atención, pone diligencia. No, que no te atrape Satanás. No te confíes. No descuides tu devocional, no descuides el culto familiar, no descuides tu vida de oración, no descuides la lectura de la palabra. Porque de otra manera, aunque sos salvo, Satanás te va a agarrar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Terminamos con el verso 13 y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano y hermana de mi alma, Dios es un Dios fiel. Dios no va a jugar con nosotros. Dios no quiere que nosotros caigamos en la tentación. Y aunque si a veces permite que seamos tentados, la palabra de Dios nos dice esta mañana que ninguna tentación es sobrehumana, sino que toda tentación y prueba la podemos resistir por medio del poder del Espíritu Santo. Podemos soportarla si confiamos en el Señor, si actuamos y si nos cuidamos. Hermanos amados, el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio en la tierra, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Saben quién lo llevó al desierto? ¿Qué dice la palabra? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Él tenía que ser probado y tenía que demostrar la superioridad como hombre, dependiendo del Espíritu Santo sobre la tentación de Satanás. Y él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. ¡Aleluya! Y ese Cristo que hoy está en nosotros por su Espíritu es aquel que nos puede dar la fuerza, hermanos, para que aunque estemos en situaciones de prueba y de tentación, sepamos que Dios es fiel y podemos resistir, podemos aguantar, podemos soportar para superar aquellas pruebas que estamos viviendo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y es poderoso. Así que, hermano, esta mañana es una amonestación a estar atentos. Es una amonestación a mirar. Es una amonestación a mirar el ejemplo de los israelitas para que no cometamos el mismo error y no suframos las mismas consecuencias. Y es un mensaje de esperanza, porque quiero que sepas que aunque estás pasando tribulaciones, tentaciones y pruebas, Dios es fiel. Dios no va a dejar que seas probado solamente, sino que en medio de esa prueba va a estar contigo. Y resiste, mi querido hermano y hermana, porque Él va a abrir una luz y te va a decir: ahí está la salida. Y no solamente vamos a ser probados, sino que aún vamos a ver en medio de la prueba, si resistimos con Él, la salida para superarla y soportarla y no caer. Por favor, hermanos, miremos, cuidémonos, atendamos con diligencia nuestra vida espiritual para no caer. Y esta mañana quiero terminar con un desafío a la iglesia. Quiero desafiar a nuestros hermanos, a la iglesia,
a un compromiso verdadero con el Señor, para tomar en cuenta aquello que hemos oído esta mañana y aplicarlo a nuestra vida, y salir de este lugar con la decisión y la determinación de velar, de cuidar, de no estar ahí coqueteando con el mundo o con las cosas de este mundo, o codiciando o murmurando o en idolatría o en tentación al Señor. Y si esta mañana alguno de ustedes ha caído en alguna situación de estas y quiere arrepentirse, esta mañana podés hacerlo y pedirle perdón al Señor y pedirle socorro al Señor.